Ir a nuestra segunda charla de hoy. Hoy al mediodía, a las 12:30, en la Universidad Hort, en la sede de Posito, cerca de Lombú. Les da el tiempo de terminar de ver desayunos e ir. El experto brasileño Lucas Ferraz, ex secretario de Comercio Exterior de Brasil, va a brindar una charla titulada ¿Anarquía en el sistema internacional de comercio? O sea, con pregunta. Tras su paso por el gobierno de Jair Bolsonaro, donde fue uno de los principales negociadores del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, Ferraz trabaja hoy en la Organización Mundial de Comercio para hablar de la situación del comercio internacional, la situación del mundo hoy respecto a los aranceles, las nuevas medidas que se están tomando y la situación general del comercio. Recibimos a Lucas Ferraz, coordinador del Centro de Estudios de Negocios Globales de la Fundación Getúlio Vargas, ex secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Brasil, ingeniero y doctor en Economía por la Fundación Getúlio Vargas de San Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, aparte en un momento en que este tema está en la agenda en todo el mundo. ¿Por qué el título de su charla se va a llamar con esta tan sugerente pregunta? ¿Hay una anarquía en el sistema internacional de comercio? Mira, de alguna manera yo creo que sí, ¿no? Estamos viviendo momentos muy complicados, ¿no?, de la economía internacional, y eso hace algunos años, creo, ¿no? Desde ya algunos años. Eso ha empezado en gobiernos pasados de los Estados Unidos. La impresión, ¿no?, que tienen seguidos gobiernos americanos, principalmente los gobiernos republicanos, creo, de que el comercio, que la globalización que tuvimos en las últimas 4 décadas no fue un fenómeno positivo para la economía americana, o que no me parece razonable si uno mira a los datos, ¿no?, a las evidencias empíricas que tenemos. Pero esta es la percepción que tiene la economía americana en este momento, los políticos, de que hubo un aumento muy fuerte de la desigualdad de renta en los Estados Unidos, y quizás lo más importante para ellos fue la pérdida de empleos en el sector industrial americano. Pero las evidencias que tenemos no, de alguna manera no están alineadas, ¿no?, con esta percepción. O sea, de una manera general, los empleos en la industria americana vienen bajando, ¿no?, cayendo desde por lo menos los años 60, y eso entonces mucho antes, ¿no?, de la entrada de China en el comercio internacional. Eso empieza a fines de los años 80. Y los expertos dicen que quizás el problema principal por lo que pasa la economía americana no tiene tanto que ver con el tema de la globalización, con el comercio con China propiamente, sino que con el tema del progreso técnico. Eso sí va generando problemas en el tejido, ¿no?, laboral americano, en los cambios que están pasando los trabajadores americanos por el tema de automación. Eso sería el problema principal. Y además, ese es un problema que yo diría mundial. O sea, no es solamente los Estados Unidos que pasa por este problema. Otros países también, principalmente los países más desarrollados, ¿no?, los países de Europa, Canadá, Japón. Pero hay algo que es un poco más distinto en los Estados Unidos en comparación a estos otros países, que es el tema de la seguridad social. Entonces, por lo menos desde los años 80, ¿no?, cuando tuvimos ahí el gobierno Reagan, es posible notar un enflaquecimiento del sistema de seguridad social en los Estados Unidos. Entonces, quizás eso también es un factor importante para intentar explicar por qué tanto rechazo, ¿no?, al tema de la globalización, el tema de la migración, que, como yo decía, es un problema general de alguna manera, pero es un problema que es más fuerte en los Estados Unidos en comparación a otros países. Y eso de la anarquía también lo asocias a los aranceles que Trump impone de un día para el otro, por ejemplo. Y ahí viene el problema de la búsqueda por soluciones, ¿no? Entonces, el primer punto yo creo que sea ese. O sea, el problema por lo que pasa en los Estados Unidos es un problema
por lo que pasa otras economías, como yo había dicho. Es un problema de progreso técnico, de automación, y eso se resuelve no con más proteccionismo, no con aranceles comerciales, sino con políticas internas enfocadas en la calificación de los trabajadores que en este momento están desempleados, para que ellos puedan, ¿no? tratar de trabajar en otras empresas con nivel tecnológico más avanzado y tener la calificación necesaria para eso. Entonces, en ese momento, yo creo que el problema principal es interno, ¿no? Es más que todo un problema doméstico, y ahí viene el populismo, ¿no? De los políticos, de echar la culpa al exterior, a los países extranjeros, y ahí poner los aranceles, y estamos en este momento viendo lo que está pasando, por ejemplo, con el tema, yo diría que casi la destrucción de un sistema multilateral de comercio basado en reglas que tenemos por lo menos desde los años 1947, ¿no? Con la firma del GATT, y después, 95, con la creación de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es los Estados Unidos, que fue el país, digamos, protagónico, ¿no? En el tema, que tuvo el liderazgo del proceso, ¿no? De globalización hasta muy poco tiempo atrás. Este país en este momento está rechazando, ¿no? el sistema que fue creado por él mismo, ¿no? Que fue apoyado por él mismo, y de alguna manera echando la culpa, ¿no? De lo que está pasando internamente en la economía americana a este sistema. Y ahí viene una reacción de aranceles, de guerras comerciales, principalmente con China, ¿no? Y que nosotros sabemos que no va a resolver el problema por lo que está pasando en los Estados Unidos. Todo lo contrario. Poner aranceles significa poner impuestos principalmente a las personas que son más pobres, y son justamente las personas que en este momento el presidente americano dice, ¿no? Dice que intenta proteger, dice que va a intentar mejorar la calidad de vida. Entonces, es de alguna manera un contrasenso, ¿no? Bien. Usted decía justamente que esto viene de tiempo atrás, pero Trump lo ha llevado a un límite, bueno, lo ha exacerbado. A su vez también lo ha hecho una causa popular, porque llegó a la presidencia con este discurso, ha hecho que la gente lo vote para esto mismo. Y lo que entiendo que usted dice, es más fácil culpar a alguien del extranjero que solucionar problemas que son difíciles de solucionar, como los que derivan de la seguridad social o de combatir el recambio tecnológico tan intenso que se está dando. ¿Es así, digamos? Exactamente, exactamente. Es más fácil decir la culpa la tiene China. Sí, porque es un problema más simple, ¿no? Y en términos de comunicación con su público, ¿no? Con las personas que tienen el poder de voto, dar una explicación más simple siempre sale más fácil, ¿no? Para un político. Pero el problema es mucho más complejo. El problema es un problema de inversión en educación, en calificación, ¿no? Que es un desafío, como yo decía, mundial. Pero para un país como los Estados Unidos, que no tiene una tradición de un sistema de seguridad fuerte, eficiente, ese es un problema todavía más grande, ¿no? ¿Qué pasa con países como el nuestro, por ejemplo, que es un país muy chico, que depende mucho de las exportaciones hacia afuera? Pongo nuestro país porque es porque estamos acá, básicamente, pero no es el único que podría tener estos problemas. Ante una situación así como de proteccionismo, de más aranceles. Seguramente es una noticia, yo diría, bajo el punto de vista mundial, agregado, ¿no? Como decimos, una mala noticia. Pero en toda crisis hay oportunidades también. Y en este momento el país que está imponiendo aranceles es los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y para nosotros, claro que no es una buena noticia. Pero de la manera como fue hecha la cosa, o sea, el presidente Trump ha decidido imponer aranceles con valores, ¿no? Con niveles distintos entre los países. Entonces, China en este momento tiene niveles de aranceles en los Estados Unidos alrededor de 30%. Y nosotros nos quedamos con 10%, ¿no? Brasil, Uruguay, los países del Mercosur. Entonces, y China ha también
impuesto, ¿no?, aranceles a los Estados Unidos de niveles de 30%. O sea, que los niveles entre los Estados Unidos y China son muy altos hoy. Y eso de alguna manera abre oportunidades para países exportadores de commodities agrícolas como nosotros. Entonces eso abre oportunidades para la soja, eso abre oportunidades para más exportaciones de maíz, de sorgo, de carnes. Entonces yo diría que en este momento, como nosotros, el bloque Mercosur es un bloque todavía muy cerrado para el comercio internacional, estas cosas no tienen tanto impacto económico en nosotros, ¿no? Pero bajo el punto de vista sectorial, hay sí algunas oportunidades interesantes y sobre todo en el caso de los productos agrícolas para China. En el caso de Brasil, hay también, claro, esta posibilidad, ¿no?, esta oportunidad, pero también tenemos el problema de los aranceles que fueron impuestos en acero, ¿no? Y Brasil es el segundo más importante exportador de acero para los Estados Unidos. Entonces, específicamente en el caso de Brasil, tenemos ahí una mala noticia del lado de la economía americana y una buena noticia del lado de la economía de China. No tiene un punto Trump a su favor cuando dice nosotros hemos abierto nuestra economía y otros bloques no. Por ejemplo, el Mercosur, recién decíamos, es uno de los más cerrados en el mundo todavía. ¿No tiene una cuota de razón allí? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Sí? De una manera superficial, nosotros podemos decir que sí. Claro, los Estados Unidos tenían y tienen una de las economías todavía más abiertas en términos relativos y comparado a otros países. Pero eso pasó por un proceso, ¿no?, de por lo menos 8 rondas de negociaciones comerciales bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio en 95, que fue creada, pero antes el GATT, ¿no?, que es el Sistema General de Tarifas de Comercio. Entonces nosotros tuvimos 8 rondas de negociaciones de apertura comercial lideradas por los Estados Unidos que hicieron, ¿no?, bajar tarifas, sobre todo de productos manufacturados y principalmente entre los países desarrollados. Había un acuerdo entre los países desarrollados que los países en desarrollo, ¿no?, tenían la posibilidad de no hacer compromisos de bajar sus aranceles porque todavía no eran países que tenían el mismo nivel de competitividad en comparación a Estados Unidos y otros países más desarrollados. Entonces hubo un arreglo entre ellos y este arreglo fue liderado por los Estados Unidos. Entonces, muchas veces cuando uno habla de este tema, me parece que es una discusión superficial, porque uno se olvida del proceso histórico de formación del sistema multilateral de comercio basado en reglas. Ajá. O sea, fue algo que se acordó en base a lograr que nosotros llegáramos a un punto en estar en pie de igualdad con Estados Unidos, por Exactamente, exactamente. Pero claro, siempre podemos pensar en bajar todavía más los aranceles de los países en desarrollo, ¿no?, como Brasil, Paraguay, Uruguay, Mercosur, los países del Mercosur. Pero eso tiene que ser hecho y me imagino que sería deseable, ¿no?, este proceso, pero bajo un sistema de gobernanza que garantice las reglas de comercio. Porque en este momento lo que estamos viendo en la economía internacional es un país que está actuando de una manera unilateral, ¿no? Quizás hasta una palabra más fuerte, ¿no?, bajo la coerción. Yo soy grande, yo soy poderoso y para mí el acuerdo más bueno es este y ni siquiera quiero darte la oportunidad de reaccionar, ¿no?, porque yo tengo el poder de barganha y así es. Y eso es la realidad de un mundo que funciona sin un sistema de gobernanza. Y un mundo sin un sistema de gobernanza es un mundo que es muy complejo y yo diría hasta peligroso, principalmente para los países más pequeños, para los países en desarrollo. ¿Pero ves que eso podría cambiar de alguna manera? Mira, esa es una otra pregunta importante. O sea, los Estados Unidos en este momento está como que se aislando, ¿no?, del sistema basado en reglas, del sistema mundial de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Pero los Estados Unidos de hoy no es más los Estados Unidos de 50 a 40 años atrás. O sea, los Estados Unidos hoy representan solamente 15% de las importaciones mundiales.
O sea que tenemos ahí 85% de exportaciones mundiales, y ahí estamos hablando de China, estamos hablando de los países de una manera general desarrollados, los países de la OCDE, de Canadá, de Japón, hasta de Brasil, ¿no? Y de otros países, México. Estamos hablando de países que tienen todavía o que mantienen el interés, ¿no? Por mantener y renovar el sistema multilateral, la Organización Mundial de Comercio. Entonces yo creo que sea posible, por lo menos bajo el punto de vista de las evidencias, ¿no? De la importancia que tiene hoy los Estados Unidos en comparación a lo que tenía décadas atrás, de seguir, de avanzar con el mismo sistema, de mantener el sistema vivo sin los Estados Unidos, por lo menos por este momento. Quizás más adelante tener los Estados Unidos de vuelta y volver a el camino que habíamos, ¿no? Desarrollado hasta ahora. Usted fue por Brasil en uno de los principales, el principal negociador con la Unión Europea en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Años atrás festejamos que se había cerrado la negociación, seguimos sin tenerlo vigente. ¿Puede ser que eso cambie, que llegue finalmente el momento? Sabemos que está en proceso de traducción para ir a los parlamentos y que hay países de Europa intentando que no salga, ¿no? Liderados por Francia. Claro, claro. Tuvimos por la primera vez. Bueno, estamos hablando de uno de los acuerdos que está entre los acuerdos más grandes del mundo, no solamente bajo el PBI, porque ahí estamos hablando de un PBI de 22 billones de dólares, y estamos hablando de un mercado consumidor potencial de más de 700 millones de personas, ¿no? De consumidores potenciales. Entonces estamos hablando de algo de hecho muy importante. El acuerdo fue anunciado, su conclusión, ¿no? De las negociaciones fue anunciada en 2019, ¿no? Junio de 2019. Desafortunadamente tuvimos ahí problemas bilaterales, principalmente desde el lado, ¿no? Del proteccionismo agrícola de Francia. Bueno, y ahí el acuerdo no avanzó para su internalización en las instituciones de Europa y Mercosur, porque había ahí una resistencia de Francia y de otros países también, como Irlanda, como Austria, ¿no? Por lo menos del lado de Francia se decía, lo que se ponía como excusa era la política ambiental del gobierno de Bolsonaro. Y se hablaba eso sí, se hablaba de la política ambiental, o que no es totalmente verdadero. Y ahí te voy a contar una historia muy rápida, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en el último día, ¿no? De negociación, cuando el acuerdo fue finalmente firmado, ¿no? O decidido que las negociaciones se habían terminado, ¿no? Y pocos minutos antes del consenso, ¿no? De término de las negociaciones, la Comisión Europea recibió una carta que estaba firmada por Francia y otros países que pedía expresamente para que el acuerdo no fuera cerrado, para que las negociaciones no fueran cerradas. Eso minutos antes. O sea, que la resistencia francesa, ¿no? Y de otros países, pero con el liderazgo de Francia, ya estaba claro ahí. Y después tuvimos la conclusión, porque la Comisión Europea tiene el poder de la política comercial europea. Claro que los países pueden influenciar, pero es un órgano supuestamente independiente. Y en aquel momento decidió avanzar con el tema. Y después vino, ¿no? Casi como una casualidad, y claro que no fue una casualidad, la resistencia francesa, no para el acuerdo, pero sino para las políticas, ¿no? De defensa ambiental de Brasil. Y vino esta crítica. Y bueno, y el gobierno Bolsonaro se acabó, ¿no? El 2022 tuvimos elecciones en Brasil, vino el gobierno Lula, y el gobierno Lula vino con un discurso muy fuerte de protección ambiental, y Macron no sabía qué decir. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál sería la excusa? ¿Cuál sería la excusa? Y ahí tuvo que decir la verdad, que no queremos este acuerdo, y es lo que está diciendo ahora. Entonces es una resistencia que viene desde muy antes. Pero ahora con este escenario que tenemos, ¿no? De un mundo más complejo, un mundo que los Estados Unidos se está cerrando para otros países y Europa tiene una relación comercial muy importante con los Estados Unidos, los europeos están buscando diversificar, ¿no? Sus socios comerciales y buscando otras oportunidades. Entonces yo creo que en este momento, bajo el punto de vista político, aunque tengamos todavía la resistencia de Francia, ¿no?
hay, creo que, un consenso entre los países europeos de que es necesario una independencia mayor, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos, y están buscando otros parceros. No solamente con Mercosur, están también en este momento negociando acuerdos con India, ¿no? Tuvieron también, firmaron un acuerdo recién con Nueva Zelanda, o sea que están buscando alternativas para estar un poco más independientes de las relaciones económicas con los Estados Unidos. ¿Cómo ves ¿Cómo ves el funcionamiento del Mercosur hoy? Porque, perdón, porque Uruguay intentó en el gobierno anterior flexibilizar un poco, hacer algún acuerdo bilateral, no tuvo el apoyo de Argentina, de Brasil. ¿Debería poder flexibilizarse un poco o tendría que seguir cerrado a la negociación exclusiva en bloque? Ese es un tema. Yo siempre digo que si logramos firmar finalmente, ¿no?, este acuerdo con Unión Europea, que, como yo decía, es uno de los más grandes del mundo, eso no quiere decir que todos los problemas del Mercosur, ¿no?, están resueltos. Todo lo contrario. Todavía tenemos problemas muy grandes de dinamismo, ¿no?, de pocos parceros comerciales. Mira, los países del Mercosur que exportan hoy para el mundo tienen aranceles preferenciales en sus países de destino de nuestras exportaciones de solamente 13%. ¿Sí? Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, eso va a subir para algo como 28, 25, entre 25 y 28%, ¿no?, de preferencias arancelarias en nuestros mercados de destino. Pero es muy común por ahí encontrar países como Chile, por ejemplo, que tiene acuerdos con todo el mundo, ¿no?, con más de 90 o entre 80 y 90% de preferencias arancelarias en sus mercados de destino. O sea, que todavía nosotros enfrentamos aranceles comerciales en mercados de destino porque tenemos pocos acuerdos comerciales. Y una de las razones es el hecho de que tenemos que negociar en bloque. Entonces, mientras yo trabajaba para el gobierno Bolsonaro, en conjunto, ¿no?, con nuestros colegas, con nuestros amigos de Uruguay, intentamos avanzar en el tema, ¿no?, de la posibilidad que los países del Mercosur pudieran negociar acuerdos de una manera unilateral, porque creemos que tenemos que superar el retraso, ¿no?, de negociaciones comerciales de las últimas décadas. En las últimas décadas tuvimos más de 400 acuerdos comerciales negociados, ¿no?, en la OMC. Y para nosotros el único acuerdo importante que logramos cerrar fue el propio Mercosur en 1991 con el Tratado de Asunción. Y ahora quizás con la Unión Europea. O sea que tenemos un trabajo, de hecho, todavía por ser hecho, ¿no?, por avanzar, y para avanzar en un mundo que está todavía más complejo, en un mundo que te pide para diversificar riesgos, y diversificar riesgos significa tener más socios comerciales. Necesitamos todavía más de este tema de la flexibilidad, de la posibilidad de negociar acuerdos comerciales de una manera individual, ¿no? Entonces, yo como secretario de Comercio Exterior, mientras trabajaba para el ministro Paulo Guedes, bajo el liderazgo del ministro Paulo Guedes, apoyamos integralmente la iniciativa de Uruguay, ¿no?, de llevar adelante ese debate que es muy importante. Pero tuvimos resistencia de otros países, no teníamos un alineamiento político, digamos, teníamos un gobierno de izquierda en Argentina, que no era tan liberal, teníamos un gobierno quizás también no tan liberal en Paraguay, o sea que Mercosur también sufre mucho con esto de tener un desalineamiento político entre los socios y países con características que son muy distintas también, ¿no?, bajo el punto de vista económico, de infraestructura y todo eso. Entonces son dificultades que tenemos que superar, pero este es un tema que tiene que seguir siendo debatido y tenemos que avanzar. Recién lo dijo, usted integró el gobierno de Bolsonaro por su cercanía con Paulo Guedes. ¿Cómo ve la realidad política brasileña hoy con Bolsonaro teniendo que dar sometido a un proceso por un golpe de Estado, por un intento de golpe de Estado? Sí, ese es un problema político, ¿no?, que tenemos en Brasil en este momento. Brasil en este momento es un país muy polarizado, ¿no? En términos políticos. Tenemos una derecha, tenemos una izquierda muy ruidosa, yo diría, ¿no?, que se pelean mucho. Y eso va generando consecuencias, yo creo que negativas para el país.
El país hoy necesita estar enfocado en los problemas principales. Tenemos problemas sociales en Brasil, ¿no?, que tienen que ser resueltos con políticas públicas efectivas, con políticas públicas modernas, y muchas veces este exceso de polarización nos perjudica, ¿no? Pero estoy seguro que el año que viene tendremos elecciones en Brasil y quizás tenemos ahí la oportunidad de tener otra vez la oposición de vuelta, ¿no?, volviendo a la presidencia. No sé si con el presidente Bolsonaro, porque el presidente Bolsonaro está en este momento, bajo el punto de vista legal, inelegible, ¿no? Pero seguramente tendremos un representante de nuestro campo, ¿no?, liberal en la oposición. Entonces, es un proceso, es lo que pasa en Brasil, y yo creo que lo más importante en este momento es estar enfocado en los problemas principales. Lucas Ferraz, ex secretario de Comercio Exterior de Brasil, muchas gracias por habernos acompañado. 12:30, la conferencia en la Universidad Ort de Positos. Muchas gracias. Muy amable. Mucho gusto. Gracias.